carbón se le está dando mucho seguimiento por el aspecto de calentamiento global. Tenemos ahora este concepto, el tema de la huella hídrica. Y esto es más apremiante en países, en regiones, en lugares donde tienen el problema de escasez de agua. Además asumiendo que tengan la cantidad de agua requerida para satisfacer las necesidades de cultivo, la calidad del agua va de la mano, y dependiendo del tipo de cultivo. En ornamentales, en el área en la que yo trabajo, es primario. Muchas veces no es tanto, va de la mano, pero muchas veces tiene mucho más, un factor más, más fuerte, económicamente hablando, la calidad del agua, porque estamos produciendo un producto de tipo estético. En el caso de ornamentales, follajes y flores que no se permiten defectos en su estética. Entonces la calidad de agua viene básicamente a dictar qué sitios podemos producir, qué cultivos podemos tener y cómo vamos a manejar los esquemas, los procesos de producción para mantener buena productividad, buena calidad de nuestros cultivos. Obviamente asociado con calidad de agua están los clásicos que tienen que ver con temas de salinidad, alcalinidad, toxicidades por iones específicos como boro. Creo que tenía uno por acá, más adelante. Hay guías de calidad de agua que se recomiendan para diferentes cultivos. En el caso de los ornamentales, como es muy crítico, hay ya ciertos tabuladores o valores que se han generado a través de los programas de investigación a nivel universitario en Estados Unidos y que son diseminados a través del Servicio de Extensión Agrícola de los Estados Unidos, del cual yo formo parte. Y es, en mi opinión, uno de los componentes que ha hecho la agricultura estadounidense lo que es hoy en día. La capacitación continua, pública, gratuita en su gran mayoría, de los técnicos que están en esa asociación tripartita entre el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos locales, de llevar la educación que se genera, la investigación, los resultados de investigación y sus aplicaciones que se generan en centros universitarios de investigación pública, se llevan al gremio agrícola, dentro de cada una de sus categorías. Calidad de agua específicamente, en el caso de ornamentales y para algunas hortícolas muy sensibles a temas de calidad de agua. Tenemos salinidad total, conductividad eléctrica, toxicidades específicas, sodio, cloro, boro, son los dolores de cabeza. Boro es clásico en leñosas, sean frutales o leñosas de tipo ornamental. ¿Por qué? Porque el rango el rango de deficiencia a toxicidad de boro es en 1 parte por millón para ese tipo de especies. Se puede tener una deficiencia de boro cuando tienen el agua de riego 0.2 partes por millón y toxicidades en muchas leñosas, por ejemplo en duraznos, en manzanos, cuando tiene más de 1 parte por millón. Entonces en el rango de 1 parte por millón usted va de deficiencia a toxicidad en el caso del boro. Y en la parte occidental de los Estados Unidos, al oeste de Mississippi, afectando a California, Texas, esos son detalles o problemas bien grandes. ¿Ustedes hacen aplicaciones de boro en sus cultivos? ¿En programas de fertirriego? La mayoría de la gente no tienen problemas de toxicidades por exceso de boro, ¿verdad? Me lo imaginaba. Si produjeran leñosas, me dirían otra cosa, o frutillas menores. Más que deficiencias de elementos específicos, lo que tenemos son desbalances nutricionales. Hemos encontrado en cultivos, por ejemplo, en vid, ahí la paradoja del hierro en vid, le conocen, en vid de mesa o vid para vinos, de que usted tiene sus cultivos cloróticos, como en este caso, este es un cultivo de hortensia en Italia, un invernadero en Italia, fatal la calidad del producto, en un invernadero tecnificado con sistema de riego por subirrigación, con invernaderos de vidrio y tener esta calidad de producto, dicen, ¿cómo es posible? ¿No? Tiene una inversión de $1 millón por hectárea y tienen esta calidad de cultivo, es un tema de calidad de agua. No, el detalle era de que tenía un problema de desbalance nutricional, muy probablemente similar al de la paradoja del hierro en la vid, donde cuando hacen los análisis de tejido y las aplicaciones, los aportes que hacen al cultivo, dicen, es que le estoy metiendo hierro a lo despiadado, más sin embargo tiene uno toda la sintomatología clásica de deficiencia de hierro. Es que el hierro total que está uno determinando en los análisis de tejido es el hierro total, no es el hierro biológicamente activo, el cual está en desbalance con otros iones dentro de la planta misma y hace que se exprese y no se tenga una buena eficiencia de uso del hierro biológicamente activo dentro de la planta. Entonces tiene niveles bien altos de hierro, más sin embargo la clorosis se presenta. Y lo hemos visto en rosas, en Colombia, es clásico. Más de la mitad del área productiva de Colombia en flores es en rosas.
es el principal cultivo. Cuando venden un tallo de rosa a nivel menudeo a 35, hasta 35 centavos de dólar por tallo y produce usted 100 tallos por metro cuadrado por año, es un negocio que puede ser potencialmente lucrativo. El detalle es de que producen más del 90% de esas casi 10.000 hectáreas de rosas en Colombia en un solo portainjerto. Y ese portainjerto es bien peculiar o particular en que tiene problemas de, no tanto de adquisición de hierro, pero su balance dentro de las plantas injertadas. Entonces el balance hierro, manganeso, zinc es el que dicta en un momento dado el que se tenga la presencia de clorosas férricas o lo parecido, clorosas férricas que merman en la calidad del cultivo y obviamente van a mermar en la productividad. Un productor de rosas no puede darse el lujo de vender un tallo de flor con ese tipo de sintomatología. Alcalinidad, determinada mayormente por bicarbonatos, niveles altos. Si su calidad de agua de riego es principalmente afectada por bicarbonatos, es lo más sencillo del mundo. Están, como dirían los americanos, bendecidos. Si es solamente un problema de alcalinidad, ¿por qué? Con inyección de ácido se encarga usted de ese problema. Sodio, en el cuadro que les mostré anteriormente, niveles por encima de 3 equivalentes por litro, 70 partes por millón, ya te empezamos a tener problemas en quemadura de hojas leñosas. En herbáceas perennes depende. Dependiendo si hace uno se está iniciando y quiere más o menos tener idea de qué tipo de cultivos puede producir uno si tiene una calidad específica de agua y cuál va a ser su manejo de riego en la fracción lixiviable, el drenaje, puede uno más o menos categorizar qué tipo de cultivos va a tener opción de hacerlo uno. Esta es la conductividad eléctrica del agua de riego de entrada y esta es la conductividad eléctrica que se genera en la zona radical. Si lo hace con una sonda, extrae la solución del suelo en la zona radical, o si lo hace con drenaje, que el drenaje tendría que hacer un pequeño ajuste porque viene más diluido en el drenaje que lo que están observando o viendo las raíces en su momento. Y dependiendo de qué tanta agua de riego tiene usted, qué tanto puede drenar. Obviamente, entre más drene uno, le permite uno que se mueva uno sobre esta escala de conductividad en el agua de riego de entrada hacia la derecha. Pero entre menos vaya a drenar uno, es más restrictivo. ¿Y qué tipo de cultivos? Tenemos desde los sensibles hasta los tolerantes. El tomate creo que anda aquí en esta categoría. De nuevo, donde ya conductividades eléctricas por encima de 2 en el agua primaria de riego, ya pueden empezar a poner limitantes, sobre todo en las partes vegetativas del cultivo, que serían las más sensibles a salinidad. Según entiendo, leyendo la literatura, de que el tener un poquito de conductividad eléctrica o inclusive inducir salinidad, como lo hacen en algunas partes de Almería en España, que utilizan agua de mar para dar los últimos riegos en ciertas cultivares de tomate como el RAF, que lo probé hace unos. Obviamente lo manejamos de diferentes maneras, el lavado, el mantener ciertas conductividades eléctricas en nuestros drenajes, en los extractos de pastas saturadas que los utilizamos hoy en día, hay que hacer esto. Y obviamente la mejor manera de mantener el monitoreo de esto es con equipos portátiles o ya integrados en nuestro sistema de riego, si tenemos sistemas que monitorean el pH, la conductividad eléctrica de nuestra agua de entrada, o si lo hacemos con las muestras que colectamos al final de nuestras charolas de recolección de drenajes. ¿Cómo monitoreamos la fertilidad o la calidad química del agua, de los drenajes que tenemos en nuestro cultivo? Lo que están experimentando las raíces de varias maneras. Están los extractos de pasta saturada, lo tradicional de tipo destructivo, los métodos de lixiviado, que se utiliza hoy en muchas maneras y hay varias maneras de hacerlo. El método por ejemplo, para plantas en macetas individuales, el método de lixiviado o Word que le llaman. O la extracción con sondas de varios tipos, la extracción de solución del suelo para hacer después las mediciones, que es lo que están viendo las raíces. De nuevo, el uso de tensiometría o de tensiómetros modificados, tensiómetros para hacer determinaciones de la calidad, perdón, de la cantidad de agua utilizada por nuestro cultivo es una, pero también hay sondas basadas en el mismo principio que hacen extracción de la solución del suelo, lo puede uno semiautomatizar y hacer las determinaciones ya de esos extractos directamente. O la otra es utilizar, por ejemplo, en este caso las sondas que le llaman pelos radicales, va uno con una pequeña jeringa con extrusión y extrae la solución del suelo y en su momento puede uno tener idea de qué es lo que están experimentando las raíces y ver si va a haber necesidad de hacer ajustes o cambios. Independientemente del tipo de sales fertilizantes que nosotros utilicemos, la cantidad de ellas o su concentración en el agua de riego y en la solución del suelo van a tener impacto o un efecto sobre la salinidad total y los iones específicos que están en esa agua de riego.
Comentaba esta mañana con algunos compañeros en la hora del desayuno, de que a veces la selección de las fuentes fertilizantes primarias, si nosotros estamos haciendo nuestras propias fórmulas de fertilización, pueden tener un impacto sobre la salinidad total de nuestra solución nutritiva. Entonces, si seleccionamos fuentes de fertilizantes que tienen índices de sal bajos, pero más sin embargo nos dan el aporte del elemento de interés en particular, puede uno reducir esa carga osmótica o salinidad total global a nuestra solución final. En cuanto al tema de qué tan sensibles son los cultivos a las diferentes salinidades de la solución nutritiva en nuestra zona radical, las hay ya categorizadas para un montón de cultivos. Dos parámetros que debe uno mantener o tener en cuenta: ¿cuál es el umbral? El valor de salinidad en el cual, a partir del cual aumentos en la conductividad eléctrica de la solución del suelo empiezan a mermar nuestro rendimiento o la calidad de nuestro cultivo. Y después, ¿cuál es la curva esta de reducción de productividad o rendimiento o calidad de nuestro cultivo por cada aumento por unidad de conductividad eléctrica? Láminas de riego, obviamente entre más salinidad, más la cantidad de drenaje. Si produjéramos en suelo, las láminas de riego para lixiviar el 50% de las sales solubles es altísimo, una lámina de 15 centímetros. ¿Quién hace eso en un riego a la intemperie? Requisitos de lixiviación, lo puede hacer uno en función, si uno tiene el target o el objetivo, ¿cuál es la conductividad eléctrica máxima que yo me permito tener en mi cultivo? Con esta pequeña fórmula lo tiene uno, la conductividad eléctrica del agua de riego. Debe tener uno la conductividad eléctrica, la cual empieza a dar mermas a su producción o su calidad. Lo aplico en esta formulita y ya uno le da cuál es el volumen de drenaje, la fracción lixiviable o el drenaje que tiene uno que aplicar para mantener la zona de las raíces siempre bañadas en una solución que no exceda aquel umbral que le empieza a bajar su rendimiento. Ahora, dice uno, no, pues es que a mí me funciona, yo siempre le pongo 50% y me funciona así. Pero si estamos viendo desde el punto de vista de eficiencia de uso de agua, vamos a estar desperdiciando mucha agua si no nos acercamos más a eso. Si usted quiere drenar o remover el 90% de las sales solubles que hay en un sustrato, en un volumen de sustrato, usted va a aplicar 1.5 veces la capacidad de retención de humedad de ese sustrato. O un volumen equivalente al volumen del sustrato en la maceta. Es decir, si tiene una matera o una maceta, matera dicen en Colombia, si tiene una matera de 1 litro y quiere lixiviar el 90% de las sales solubles, usted le tiene que aplicar 1 litro de agua de buena calidad. Estamos hablando de láminas de riego terminales. Tienes, por ejemplo, un producto de 5 galones, incluso una planta de 5 galones, o 20 litros, tiene que aplicarle 20 litros de agua por planta. Usted tiene una densidad de plantación de 40,000 plantas de materas de ese tamaño, o 30,000 plantas, pues ya son, multiplique, estamos hablando de volúmenes gigantescos de agua. Entonces, la mejor manera que puede ser uno, si empieza uno con soluciones más diluidas, que nada más contengan la concentración, los aportes de fertilizante mínimos que se requiere para el cultivo, usted va a estar lidiando menos con el aspecto de salinidad y de drenaje posteriormente. pH y alcalinidad, un par inseparable, no puede quitar uno del otro. Sabemos, hemos visto estos datos de cómo el pH afecta la disponibilidad de nuestros nutrientes y este rango de pHs idóneos varía, depende si produce uno en suelo o si produce uno en sustrato. Se recorre la curva hacia la izquierda, hacia ambientes un poco más acídicos cuando se va uno a sustratos, a volúmenes restringidos para la zona radical de nuestros cultivos. Entonces, alcalinidad es básicamente la capacidad de buffer de nuestra agua de riego, ya lo conocen, expresada mayormente en la concentración de carbonatos y bicarbonatos en solución. Para la mayoría de las aguas de riego con las que nosotros contamos, el rango de pH que tenemos para nuestras aguas de uso agrícola, que van de entre 6 y 8, la especie principal del equilibrio carbónico es bicarbonato. Entonces, si sus laboratorios le dan nada más concentraciones de bicarbonato, es lo mismo que si se las dieran de bicarbonato más carbonato. Esta especie no empieza uno a verla hasta que las aguas de riego están por encima de 8. Entonces, la suma de los dos es mínima la contribución de carbonatos en el agua de riego en este equilibrio. Entonces, puede hacer la conversión. ¿Qué nos dice esto? Entre más alta la alcalinidad de nuestra agua de riego, por ejemplo, el agua A, esta agua de color rojo, un pH inicial de 8,3 con más de 6,000 equivalentes de alcalinidad, comparado con un agua que tiene un pH más alto de 9,3 pero una alcalinidad muy baja,
se requieren 4 veces más inyección de ácido por volumen de agua para ajustar el pH a un pH en este caso de 5.8. Entre más alcalinidad, más capacidad buffer, más ácido tenemos que utilizar para mantener el agua en este rango, perdón, la solución del suelo en este rango idóneo para nosotros. ¿Cómo manejamos la alcalinidad? Bueno, hay un sinnúmero de factores. Obviamente, si seleccionamos las variedades, los cultivos que son tolerantes a los rangos de alcalinidad que tenemos en nuestra agua, estamos bien. Si utilizamos o no enmiendas químicas, qué tipo de fertilizantes utilizamos, su efecto, si es de tipo ácido o de tipo alcalino, el tipo de suelos o sustratos que tenemos, particularmente sus propiedades químicas. Obviamente, dependiendo del tipo de cultivo, sabemos, o podríamos saber, darnos una idea, si no queremos modificar mucho la calidad de agua de riego de entrada, qué tipo de cultivos podríamos producir en ella. Dependiendo de la alcalinidad que tenemos en el agua de riego, qué es lo que debemos de hacer. Si tenemos alcalinidades muy bajas, deberíamos de agregarlas para que nos agregue capacidad buffer o tampón, nos mantenga los pH más estables en nuestro sustrato o solución de suelo. Si estamos intermedios, solamente con el uso de agentes alcalinizantes, el tipo de fertilizantes o algunas enmiendas de cal o dolomita. Y ya cuando estamos por encima de niveles de 3, una alcalinidad de 3, obviamente que se requiere de un par de cosas: utilizar cultivares más tolerantes y o empezar a hacer inyección de ácidos. Obviamente las fuentes de ácidos dependen, nos van a decir qué tantos aportes tenemos de algunos elementos como nitrógeno, fósforo o azufre para poder hacer ajustes en nuestro programa de fertilización. Sales fertilizantes y su efecto en pH, más que todo es un efecto de nitrógeno, y lo hemos visto. Fuentes amoniacales de nitrógeno contribuyen a la reducción del pH de la solución del suelo por 2 procesos. Uno es el de absorción, por cada equivalente de nitrógeno en forma de amonio que entra a la planta tiene que ser un equivalente, un protón, un equivalente a hidrógeno para mantener la carga eléctrica tanto dentro de los tejidos de la planta como en la rizósfera. Esa es una. Y el proceso de nitrificación, que es continuo, es constante, a menos que utilice uno agentes inhibidores de nitrificación, donde básicamente los organismos del suelo, mayormente bacterias, transforman el amonio a nitrato, y por cada molécula de amonio que es transformada, 2 equivalentes de hidrógeno, de acidez, son generados. Y este proceso es tan rápido. En una maceta de 4 litros en Estados Unidos, un investigador encontró que hacía aplicación de sulfato de amonio y en 24 horas todo el amonio se había convertido en nitrato, en menos de 24 horas, en una maceta, en un sustrato basado en corteza de pino, que ya se había ajustado su alcalinidad. Entonces, en menos de un día, el 100% del amonio se había transformado a nitrato, y en ese proceso, en ese inter, transformó el pH de la solución del suelo, lo acidificó tremendamente. Entonces, estos 2 procesos ocurren al mismo tiempo. Es por eso que la aplicación de fertilizantes amoniacales nos disminuye, nos baja rápidamente nuestro pH. El ambiente que experimentan las raíces de un cultivo, vamos a decir tomate, es muy distinto y muy dinámica, muy diferente la dinámica que ocurre en algunos de estos parámetros o factores si tiene uno el cultivo en un sustrato tipo orgánico, o si lo tiene uno en un suelo mineral. Aquí rápidamente, no se los voy a leer, ustedes lo pueden ver ahí, pero básicamente tenemos que la dinámica de estos factores es muy acelerada, muy rápida, en un sustrato dentro de un contenedor. La pregunta es, ¿por qué? ¿Es que estresamos mucho el cultivo? No lo estresamos porque vamos a mantener condiciones más óptimas o apropiadas que indican un manejo mucho más intensivo de nuestro cultivo. No es tanto que un volumen muy limitado de nuestro sustrato no pueda satisfacer las necesidades del cultivo. Cada uno de estos factores, el volumen de agua, la dirección, la nutrición, los niveles de pH. El detalle es que como estamos hablando de volúmenes muy limitados, necesita uno estar suministrando, modificándolos con manejo más intensamente. Mientras que la bondad del suelo mineral es tal de que uno cuenta con un volumen gigantesco por unidad de planta o unidad de área, o volumen de raíces, que permite amortiguar, mantener una capacidad buffer, si ustedes gustan, para nuestro cultivo de interés. Entonces, al momento que nos vamos a un contenedor y a un sustrato, es mucho más dinámico y necesitamos estar al día.
Y las diferencias están basadas en varias situaciones. Una de ellas es, por ejemplo, mayormente utilizamos compuestos de tipo orgánico, donde la fase sólida, tenemos tres fases en nuestro entorno, el sustrato, la fase líquida, la fase sólida y la fase gaseosa. La fase sólida es relativamente mínima en un sustrato de tipo orgánico, mientras que en un suelo de tipo mineral, la mitad por cada volumen del suelo es mayormente mineral. El componente de materia orgánica es relativamente bajo, aunque suelos de 3 a 5% de materia orgánica vienen a ser los más deseables, pero la fracción agua-aire anda más o menos en un cuarto en base a volumen. En un sustrato tenemos que la fase líquida, a capacidad de contenedor, la capacidad a ese punto en el tiempo en el cual hemos regado nuestro cultivo, está reteniendo la mayor cantidad de agua posible sobre el tiempo. Está ocupado por esta fase líquida, que son los microporos, y la fase gaseosa, que son los macroporos. Curiosamente, le damos mucha atención a esto, a la fase líquida, mas sin embargo, uno de los componentes del manejo de sustratos que es más restrictivo, tal vez no lo vemos en su momento, pero se integra sobre el ciclo de producción, es la fase gaseosa, el nivel de aireación. Que las raíces, al igual que la parte aérea, requieren de niveles de oxígeno que los mantengan funcionales. Y es algo a lo que a veces no le prestamos mucha atención, sobre todo cuando tenemos manejos de riego tan intensivos. La mayoría de ustedes riegan pulsos múltiples por día, ¿verdad? Entonces, si llegan al punto de capacidad de contenedor, muy probablemente continuamente a lo largo del día. ¿De dónde van a sacar las plantas el oxígeno que requieren? Nada más de la capacidad de aeración o de la porosidad ocupada por aire que tienen a nivel estático ese sustrato. Y si usted no lo conoce o está manejando un nivel de aire, de aireación relativamente bajos, va a estar pagando las consecuencias en la calidad de su cultivo. Bien, vamos a entrar rápido, de lleno aquí algunas de las características más deseables dentro de un sustrato. Son las propiedades físicas. Son las que van a dictar o regir el éxito o fracaso que va a tener usted al producir una planta en un contenedor. Las propiedades físicas son las consideradas las más importantes. ¿Por qué? Porque una vez que usted tiene establecido su cultivo en ese volumen de sustrato de suelo, va a ser muy difícil, casi imposible, modificar las propiedades físicas de ese sustrato. Podrá modificar las químicas con enmiendas con su programa de fertirriego, de fertilización, pero no las físicas, esas ya están dadas. Entonces, necesita uno tenerlo siempre en mente. Tenemos los conceptos de porosidad total, la cual va a estar ocupada por aire o por agua, proporcionalmente. Y todo eso está expresado en base volumétrica. En sustratos utilizamos la información en base volumétrica. ¿Qué tanto del agua, por ejemplo, que está retenida por el contenedor o sustrato es realmente disponible para la planta? De nuevo, va a estar en función, la gran mayoría de estos componentes en función de ¿qué? De la granulometría o la distribución del tamaño de partículas dentro de nuestro sustrato. Hay algunos tabuladores por ahí que nos indican cuáles serían las propiedades físicas que desearíamos observar en nuestros sustratos, sobre todo para macetas de tamaño intermedio pequeño, macetas que no van más allá de 4 litros, de entre 1 y 4 litros. ¿Por qué? Porque las propiedades físicas cambian en función del volumen total y de la geometría del contenedor. Y hay caracterizaciones, incluyendo aquí está la fibra de coco, caracterizaciones de la porosidad total, cuál de esas está ocupada por agua, por aire, en fin, todos aquellos valores que les acabo de mencionar. Y hay recetas, obviamente, donde puede alguien que está experimentando con sustratos nuevos utilizar esas recetas para más o menos darle a los valores que desea uno para su cultivo. Bien, el concepto de granulometría. Tenemos granulometría uniforme, en este caso lo tendrían ustedes si están utilizando lotes de coco que son de diámetro de partícula muy concentrados dentro de cierto rango. Entonces tendría uno una distribución uniforme y donde el diámetro promedio de poros es muy uniforme a todo lo largo y ancho de ese volumen de sustrato. Cuando usted utiliza diferentes componentes para hacer su sustrato y tiene partículas grandes, partículas intermedias y partículas finas, si usted le agrega agua, a veces nos da el efecto cemento. Entonces básicamente la porosidad que tenemos, los microporos, bajo condiciones de reducción de agua le van a dar el efecto cemento, donde va a tener usted problemas de aireación tremendos. Y esto es algo no muy deseable. De nuevo, y esto se da más cuando uno empieza a hacer mezclas de componentes orgánicos e inorgánicos, o inclusive 100% orgánicos, pero a diferentes tamaños de partícula. Y el fenómeno esto se debe en mayor parte al fenómeno de capilaridad,
lo vimos nosotros cuando estábamos en la escuela secundaria. La granulometría, para aquellos que estén interesados, diámetros de partículas de 0.5 a 2 mililitros, la mayor parte, más del 60% de su volumen, de su peso de sustrato en una muestra, debería estar en ese diámetro de partículas, nos da la granulometría idónea, que nos daría las propiedades físicas que les mencioné anteriormente. De nuevo, se utilizan unos componentes inorgánicos como arena, tenemos ese rango de arenas gruesas y medianas. Queremos que el mayor porcentaje de nuestras partículas estén en ese rango para que nos den esos diámetros de poro que requerimos nosotros para mantener una buena aireación. Bien, la fertilización específicamente, particularmente, viene a representar un costo mínimo dentro de los esquemas de producción para cultivos intensivos. En muchas ocasiones, por ejemplo, la floricultura representa menos del 2% del costo total de la inversión. Entonces, como sabemos que hay unos efectos muy marcados de la fertilización sobre la productividad de los cultivos y el costo es relativamente bajo de racionamiento desde que vamos a aplicarlo en suficiente cantidad, volúmenes, concentraciones como para evitar caer en situaciones de deficiencias. Pero se nos olvida de nuevo que hay un control de parte de los cultivos con respecto a qué tanto fertilizante utilizan. Estamos basando nuestras aplicaciones solamente en función de las concentraciones que queremos observar en nuestra zona radical, pero si lo integra uno sobre el tiempo y con los volúmenes de agua que aplicamos, obtiene uno de estas integraciones anuales. Obviamente, nuestro interés sería desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental, el de mantener la concentración mínima óptima en la solución del suelo para nuestro cultivo, que nos mantiene nuestro rendimiento y calidad del mismo. Porque al momento que nos acercamos más hacia la derecha, o sea, en todo este rango de concentraciones o niveles en la zona radical, va a llevar como consecuencia una mayor pérdida por lixiviación o pérdidas por volatilización, por ejemplo en el caso del nitrógeno, que van a tener un efecto marcado ambiental. Si ustedes utilizan, como en el caso de las rosas, 4.000 kilos de nitrógeno por hectárea por año, y donde las eficiencias de uso son de un 50%, usted está tirando al suelo, en las correjías, 2.000 kilogramos. Ahora, lo que se nos olvida a veces es de que hay una respuesta, hay una curva de tipo asintótico de la respuesta de los cultivos con respecto a la productividad y la calidad de los mismos. Aquí son las herbáceas perennes ornamentales, diferentes niveles de aplicación de fertilizante, como liberación lenta, y estas son las curvas de respuesta de biomasa del cultivo y la calidad de los mismos. Por encima de ciertos niveles vemos que definitivamente se nos vienen abajo nuestras curvas. Absorción, en términos así rapiditos, ¿cuáles son los factores internos dentro de la planta y los factores externos en el ambiente de crecimiento de nuestro cultivo que afectan la absorción de iones minerales? Obviamente tenemos la concentración del nutriente mismo en los externos, en nuestro rizósfera, en la zona donde crecen las raíces, en el suelo sustrato. ¿Cuál es la tasa de suministro de esos elementos hacia la raíz? Y obviamente cuáles son los otros componentes desde el punto de vista químico, el pH, el balance nutricional, la solución del suelo, los niveles de oxígeno, lo que mencionaba hace rato, las temperaturas mismas que están experimentando las raíces. Les mencionaba, entre más intensivo es nuestro cultivo, estamos viendo más y más los retos que enfrentan productores, ya sea en sustratos o en cultivos hidropónicos basados en agua, 100% agua. Aireación viene a ser el que les da un montón de dolores de cabeza a los productores cuando no tienen idea a veces de los niveles de aireación que tienen sus sustratos y la intensidad de sus cursos de riego. Dentro de los internos, en la planta es la concentración del nutriente dentro de los tejidos, el estadio de crecimiento y desarrollo de la planta, la aumentada demanda de los carbohidratos de reserva y de los que están produciéndose en su punto a través de fotosíntesis de la planta misma. Entonces todos estos en conjunto, y ese balance es lo que nos va a dar o dictar qué tan rápido y en qué momento y qué nivel de iones están absorbiendo en nuestro cultivo. Todo esto lo voy a obviar aquí, lo brinco, ya lo hemos estado cubriendo, pero básicamente son las condiciones del medio de cultivo, la calidad del agua, los volúmenes, nuestro riego que estamos aplicando. Si sabemos o tenemos idea cuáles son los requerimientos nutricionales del cultivo, no solamente a lo largo del ciclo de producción, integrados sobre el ciclo de producción, cuántos kilogramos de nitrógeno son cosechados en nuestro cultivo al final del ciclo. Pero la pregunta es,
cómo son absorbidos a lo largo de ese tiempo, para poder hacer aportes más precisos. La absorción de agua y iones, obviamente, en las raíces, pelos radicales, en las raíces más jóvenes. ¿Dónde se encuentran estas? Estas se encuentran normalmente en las partes más superficiales. Para cultivos intensivos, de riego y de fertirriego bien intensivo, la mayor parte de las raíces absorbentes de nuestro cultivo están ¿en dónde? Y no sé si han hecho observaciones. Yo lo veo con productores de flores. Están en la parte más superficial. ¿Por qué? Porque es la más oxigenada, la que tiene más aireación. Eso lo ve de clásico. Entonces, si puede uno promover una mejor oxigenación o aireación bajo un esquema intensivo de riego, de fertirriego, puede uno promover una mayor densidad de raíces absorbentes en perfiles más bajos en el suelo. Entonces, técnicamente, independientemente de si ustedes producen su cultivo en agua, en un suelo o en un sustrato, las raíces están interactuando con la fase líquida de ese sistema de producción. Entonces, técnicamente, por definiciones, tenemos un sistema hidropónico. ¿Qué tan dinámico es ese sistema? El agua, la composición química del agua de riego o de la solución del suelo. Uso mucho esa expresión porque es la solución del suelo. Esa es con la que están interactuando las raíces, la parte viva de la planta que está absorbiendo está interactuando. No está, hay contacto, a veces por contacto físico, tenemos la absorción o la removilización de ciertos elementos nutricionales de la parte física de la matriz del suelo, el sustrato hacia las raíces, pero la contribución es mínima. Los dos procesos que contribuyen más a esto es el proceso de difusión de iones en la solución del suelo y flujo de masas. Está ilustrado en esta pequeña caricatura. Tenemos la raíz, tenemos el flujo transpiracional, o la demanda transpiracional, o flujo tracción le llaman en algunos círculos, tracción transpiracional, que es la que va a mover a los iones una vez que entran a la raíz, a la célula de la raíz, hacia el resto de la planta. Bien, pero el transporte de iones en la rizósfera son estos tres conceptos. Intercepción, lo que les mencionaba, el contacto físico de la raíz con la matriz del suelo o el sustrato. Pero su contribución a nivel nutricional es mínima, comparada a difusión. Este proceso es el que ocurre mayormente en cultivos que no son manejados muy intensivamente, en cultivos en suelo. Usted hace un aporte, si ustedes producen un cultivo de maíz, por decir, muchas veces el aporte de fertilizantes son dos veces, en preplante y una vez un aporque. En el momento que hace un cultivo va a hacer un aporque, y de ahí en adelante las necesidades del cultivo van a estar en función del movimiento de iones de una zona de alta concentración, donde usted lo aplicó en el suelo, a la zona de demanda o de baja concentración de iones en el área que está adyacente inmediatamente a un lado de la raíz, el volumen con el que están interactuando las raíces. Entonces, por eso es que aplicamos a veces concentraciones relativamente altas de este ion para que difusión, movimiento de alta concentración a baja concentración, para minimizar. Entonces, entre más alta sea la concentración de iónica, más vamos a tener un proceso de difusión un poco más rápido basado en ese gradiente de concentración. Flujo de masa es lo que está operando principalmente en nuestros sistemas de producción, fertirriego intensivo. ¿Por qué? Porque estamos muy frecuentemente, o en un sistema hidropónico en agua, cultivo en agua 100%, continuamente bañando las raíces con una solución nutritiva. ¿Qué nos dice esto? Desde el punto de vista de práctica, que si usted tiene intervalos de riego o de fertirriego mucho más espaciados, usted tiene que, en teoría, tener concentraciones más altas de iones para que el proceso de difusión, que es el que está dominando el movimiento el acercamiento de iones hacia las raíces, se dé. Mientras que cuando usted hace pulsos de riego múltiples en el transcurso de un día, tiene flujo de masas. Usted está moviendo el agua físicamente al hacer los aportes, lo está moviendo con mucha más frecuencia. Si usted da de 5, 10, 15, 20 pulsos por día, usted está manteniendo los iones por el efecto físico de los pulsos cerca de la raíz. Bien, una vez que se llegan a las superficies de las raíces, los iones se van a mover de manera simplástica, es decir, a través de los contenidos de las células o a través de las paredes celulares. Y ahorita lo vamos a ver en una caricatura más adelante. A lo que voy es de que en la parte una vez que entra de manera apoplástica, los espacios porosos que han sido creados en las paredes celulares de las plantas tienen una porosidad interna que les permite, hay macroporos y microporos, que les permite el movimiento y la interacción
de los iones dentro del complejo de paredes celulares que unen a todo el esqueleto de la planta. Más sin embargo, hay movimiento sin plástico de célula a célula y se va haciendo ese transporte, trasvase de iones o elementos a través de los plasmodesmos, que son las conexiones que hay entre célula y del interior de célula a célula. Y estos dos son los componentes que están actuando sobre el proceso de absorción, utilización y movilización de los iones. Algo que les quería comentar, a veces olvidamos que el espacio libre, el apoplasto, es decir, el espacio que está ocupado por las paredes celulares y los poros que están en esas paredes celulares, puede tener una capacidad de intercambio catiónico relativamente alta en tomate, por ejemplo, comparado con otros cultivos. Entonces ahí hay otro componente, no nada más la capacidad de intercambio catiónico del sustrato en el que estamos trabajando, pero a veces la especie tiene un efecto sobre eso, que ayuda a moderar las fluctuaciones en concentraciones de iones disponibles para las plantas. Y obviamente, como el nombre lo indica, tenemos capacidad de intercambio catiónico. Los que tenemos en detalle a veces son los aniones, los cuales por su carga negativa no pueden ser absorbidos o retenidos por las paredes, perdón, en los poros, en la matriz de los poros de la pared celular. Tenemos un transporte activo. La planta tiene que invertir energía, tiene que quemar carbohidrato, le cuesta meter ese ion de afuera de la solución del suelo hacia el interior de la planta. Y lo hace quemando energía en forma de ATP, trifosfato de adenosina, que es la moneda energética de la planta. Entonces, ¿por qué? Por dos razones. Hay más, pero las principales son, tiene que meter los iones en contra de un potencial, de un gradiente un gradiente de concentración y de carga eléctrica, sobre todo para los aniones, es clásico. La carga neta eléctrica en el interior de las membranas de las células es negativa. Entonces, si usted tiene un anión como nitrato, un fosfato o sulfato, usted, para querer meterlo a través de un transportador convencional, va a tener un rechazo, porque tiene cargas negativas en los fosfolípidos por el interior de la membrana. Si tiene una carga negativa aquí, la va a repeler, ¿verdad? Los polos no son opuestos y que atraigan o que muevan, entonces lo va a repeler. Y la otra es muy común, que a veces la concentración del anión, o del ion, perdón, como en el caso de nitrógeno clásico, es mucho más alta a veces en el interior de la célula que en la parte de afuera. Entonces va a ir en contra de un gradiente eléctrico y un gradiente de concentración. ¿Cómo lo vas a meter? Como dirían en mi pueblo, a huevo, a fuerza, quemando energía. Entonces tenemos un transportador en la membrana. Hagan de cuenta que es un trabajador que lo tenemos ahí en esa puerta. Le llaman estibadores, que es una mala palabra, pero vamos a tener un individuo que está cargando un camión, una trailer de esas de 18 ruedas. Y su trabajo es agarrar una caja, se la traen, se la amontonan afuera de la puerta, y su trabajo es agarrar la caja de tomate y meterla dentro del camión y estarla acomodando, ¿verdad? Entonces, ese es el trabajo. Tenemos ahí un transportador, de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. Es un ente biológico, se cansa, tiene una velocidad o capacidad máxima de trabajo. Entonces, cuando está trabajando y asumiendo que esté bien nutrido, que tiene energía, fuente de energía, tequila, Red Bull, cosas, cafeína, ¿verdad? Pero tiene un límite biológico. ¿Qué es lo que hace usted para aumentar la capacidad de movimiento de cargado del camión? Le mete otro empleado, ahí en la puertita. Mete otro, ese es otro transportador. Pero llega el punto en que usted, en ese espacio que tiene del ancho de la puerta del camión, nomás puede tener 3 o 4 empleados sin que se anden dando topes. Ya llegó su límite, ya no puede tener más transportadores. Entonces, ¿qué llegó? Su velocidad máxima de movimiento de caja de afuera hacia el interior del camión ya se dio a tope. Biológicamente está limitado. La capacidad máxima de trabajo y cuántos transportadores puede tener en esa superficie. Lo mismo pasa con iones de punto de vista activo. Entonces está limitado. Usted va a estar de nuevo limitado en el número de transportadores que tiene y la capacidad máxima que tiene. No importa qué tantas cajas usted le acerque el lado de afuera del camión, su capacidad de movimiento hacia el interior está limitada por el número de individuos y la velocidad con la que pueden trabajar. Lo mismo pasa con los transportadores en la membrana de tipo activo. Y estos son específicos para cada uno de los iones.
Entonces, esta es la curva clásica de absorción de iones en solución en función de la concentración de los iones mismos. Para la mayoría de los iones, y esta es una caricatura que yo tenía por ahí por muchos años, y ahora encontré esta otra aquí en el libro de Marshall que ejemplifica el mismo concepto y mucho mejor porque da más iones. Entonces tenemos una curva asintótica de absorción iónica. Cuando el ion llega a cierta concentración en el exterior de las células, va a llegar usted el número de transportadores y su velocidad máxima de transporte. Llega a un límite. Y no importa qué tanto más ion le presente usted a las raíces, la planta ya no puede absorber más. No puede. Está limitada biológicamente. Por eso llega a una curva. Y si saliniza uno, entonces empieza a bajar el desempeño de esos transportadores de la membrana. Ahora, la mayoría de los iones en solución tienen este comportamiento. Hay un par, dos o tres, que incluyen al calcio, al boro y al sodio, que su tasa de absorción, la curva de absorción, no es una curva, es una recta. Entre más alta la concentración del ion en la solución, más alta la tasa de absorción y parece no tener límites, se va en forma lineal. Aplicación práctica, en el caso del calcio. ¿Cómo se va a mover entonces el calcio? ¿Cómo va a ser absorbido por la planta en función de la concentración? Una. Y dos, como no está respetando esta regla de la cinética de absorción que está basada en esos gradientes eléctricos y de concentración, el movimiento del calcio, la absorción y su movimiento y translocación de la planta va a estar, y el boro, el sodio va a estar en función de ¿qué? De la atracción transpiracional. La habilidad de mover, de absorber y de mover ese ion, como tiene este comportamiento, va a estar en función de transpiración. Usted tiene algún problema que reduce la transpiración de su cultivo, usted va a estar absorbiendo menos calcio. Aún y cuando tenga concentraciones más altas, pero si no va a haber movimiento de agua, el calcio no se va a mover. Entonces ese es uno de los elementos clásicos, boro, sodio. Por eso que sodio, las concentraciones de sodio trata uno de limitarlas porque es uno de esos elementos que no respeta esta cinética de absorción que observa normalmente en la mayoría de los cultivos. Entre más sodio tenga, más va a absorber la planta, como que el sistema regulador que para eso, que lo detiene, la tasa máxima de absorción, no se da en el caso de sodio. En la pudrición basal, los antagonismos son bien clásicos y marcados en el caso del tomate. Entonces aquí tenemos el complejo de la relación potasio-calcio y magnesio y su incidencia o su influencia sobre la pudrición basal en frutos de tomate. Entonces tenemos de que básicamente cualquier situación que aumente la proporción del ion potasio y del ion magnesio en la solución nutritiva nos va a reducir nuestra absorción de calcio y por ende su asociación con la pudrición basal en frutos de tomate. Nitrógeno, ya vieron esos datos que se los mostré hace rato, y obviamente si utilizamos fuentes amoniacales relativamente altas nos van a dar problemas de la pudrición basal mucho más elevadas. De nuevo, estos son datos acerca de la fracción amoniacal para sistemas hidropónicos basados en sistemas intensivos en polvo de coco o fibra de coco. Es básicamente no exceder más de un 10% o no más de un 5 o un 7%. Y esta es la última transparencia, y aquí termino. Algunos otros desórdenes nutricionales y fisiológicos, de nuevo, una gran mayoría de ellos están asociados con los problemas de la nutrición de calcio. Sabemos que el potasio se le carga a la mano, se le mete bastante potasio en los pedidos de fructificación, mas sin embargo, por su situación antagónica con el calcio, vamos a atender cualquier situación ambiental o nutricional que afecte la absorción y la translocación de calcio. Vamos a tener un efecto bien marcado sobre la pudrición basal. Por otro lado, si le cargamos la mano al calcio, el balance se carga a favor del calcio, y dependiendo del cultivar, de la variedad de interés, vamos a poder terminar con situaciones en la opuesta, la producción de oxalatos de calcio en las paredes, en las membranas del fruto de tomate, que nos va a dar esta situación indeseable y de hecho mala para el consumidor, porque hay oxalatos de calcio aquí tienen un malo efecto sobre la nutrición. Rajadura radial en el fruto de tomate. Estas son relaciones hídricas que están en función del manejo de la solución nutritiva.
donde básicamente si usted tiene, y esto se da clásico, es muy similar al rajado de frutos que se dan en el género prunos, en duraznos, pero más que todo en cherries, en cerezas, ciruelos y en almendros. Si usted mantiene cierta conductividad eléctrica en su solución del suelo, la planta se acostumbra, y si tiende a salinizarla, incrementarla al final del cultivo, y de repente por cualquier situación le llueve, o diluye su solución nutritiva, o le mete agua limpia al cultivo, la concentración de solutos en los frutos es tal de que van a jalar tanta agua, si le mete agua ya de baja conductividad eléctrica, que se van a hinchar y las células de la epidermis del fruto no tienen la capacidad de elasticidad para contener toda esa presión de turgor que va a estar generada por la diferencial hídrico entre la solución del suelo y lo que tiene el fruto, y se nos raja. Entonces ahí el manejo de la solución nutritiva es tal de que si usted ya está en fructificación, está en los periodos finales de productividad, lo peor que puede hacer es disminuir la conductividad eléctrica de la solución del suelo, de tal modo que le puede llegar a causar ese problema. El detalle es que no le queremos aumentar tampoco mucho, pero no disminuirlo. Y esto es clásico.